Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí, espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando mucho de qué hablar y que promete impactar a muchos. Vamos a sumergirnos en el reciente y digamos turbulento escándalo que rodea a Halil Ibrahim y Slasu, y por supuesto, en cómo ha sido su reacción tras su ruptura. Sé que muchos de ustedes son seguidores de sus historias, de sus vidas, y es normal que la expectación sea alta ante este tipo de noticias. Así que prepárense porque vamos a desglosar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y, lo más importante, cómo ambos están navegando esta difícil etapa. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta compartir con ustedes. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar de lleno con este torbellino de emociones y noticias. La ruptura entre Halil Ibrahim y Slasu ha sido, para muchos, una sorpresa mayúscula. Ambos, figuras que han compartido mucho de su vida personal con el público, parecían tener una relación sólida, un proyecto de vida juntos. Y de repente, ¡boom!, el anuncio. Pero lo que realmente nos ha mantenido pegados a las noticias y a las redes sociales es, sin duda, la reacción de cada uno ante este desenlace. Cuando hablamos de personajes públicos, es inevitable que sus vidas privadas se conviertan en tema de conversación, y en este caso, la intensidad de los acontecimientos y la forma en que han manejado la situación no ha pasado desapercibida. Por un lado, tenemos a Halil Ibrahim. Las primeras informaciones sobre su reacción tras la ruptura fueron bastante reservadas. Él, que a menudo se muestra más hermético con sus asuntos personales, pareció tomarse un tiempo para procesar todo. Inicialmente los medios de comunicación y los seguidores notaron una especie de desaparición temporal de las redes sociales, lo que muchos interpretaron como una necesidad de espacio y reflexión. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a surgir pequeños atisbos de cómo estaba afrontando la situación. Se le ha visto más enfocado en su trabajo intentando mantener una rutina, lo cual es una estrategia clásica para lidiar con el desamor, sumergirse en aquello que le apasiona y le da estructura. Aún así, las miradas están puestas en él, buscando cualquier señal que revele la profundidad de su sentir. Algunos rumores sugieren que ha estado apoyándose mucho en su círculo más cercano de amigos y familiares, buscando ese consuelo y esa perspectiva que solo las personas de confianza pueden ofrecer. Otros, más especulativos, hablan de un profundo desencanto, de una etapa de duelo que está viviendo de forma privada. Lo cierto es que su reacción ha sido más contenida, más introspectiva, lo que genera una curiosidad aún mayor sobre lo que realmente está pasando detrás de esa fachada de serenidad. Y luego está Slasu. Su reacción ha sido, en muchos sentidos, más visible y, podríamos decir, más emotiva. Desde el momento en que se hizo pública la ruptura, Sla ha compartido algunos mensajes en sus redes sociales que, si bien no entran en detalles escabrosos, sí dejan entrever la tristeza y la decepción que ha sentido. Ella, que siempre ha sido más abierta a la hora de expresar sus sentimientos, ha optado por un camino de vulnerabilidad compartida. Hemos visto publicaciones donde habla de la importancia de la autosanación, de la necesidad de reencontrarse consigo misma tras una experiencia dolorosa. También ha habido comentarios de admiradores que la apoyan incondicionalmente, dejando mensajes de fuerza y cariño en sus publicaciones. Pero el escándalo no se detiene ahí. Lo que realmente ha añadido leña al fuego son los supuestos motivos de la ruptura, o al menos, los rumores que circulan. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. Se habla de infidelidades, de problemas de comunicación insalvables, de diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Las redes sociales se han llenado de teorías, de filtraciones de amigos en común, de análisis de cada palabra y cada gesto de ambos. Es un verdadero circo mediático y, como espectadores, es difícil no sentirse atraídos por la complejidad de la situación. En el caso de Halil Ibrahim, algunos rumores sugieren que ha sido él quien ha tomado la decisión final, y que esto se debe a ciertas expectativas no cumplidas en la relación. Otros apuntan a un desgaste natural, a un punto en el que simplemente las cosas dejaron de funcionar, a pesar del cariño que pueda existir. Lo cierto es que al ser él quien se ha mantenido más en la reserva, las especulaciones sobre sus motivos son aún más audaces. Se le ha visto en eventos públicos intentando proyectar una imagen de normalidad, pero los ojos inquisitivos de la prensa y del público buscan esa grieta, esa señal de dolor que confirme las narrativas que se están construyendo.
Por su parte, Slasu, aunque más abierta, también ha navegado con cierta cautela. Ha evitado nombrar directamente a Halil Ibrahim en sus declaraciones públicas, centrándose más en su propio proceso. Sin embargo, sus publicaciones a menudo tienen un tono melancólico, de despedida. Se habla de que la ruptura ha sido particularmente dolorosa para ella, dado que al parecer confiaba plenamente en la relación y en el futuro que visualizaban juntos. Hay quienes creen que ha sido víctima de ciertas promesas incumplidas, o de una situación que la ha llevado a un profundo estado de desilusión. Lo fascinante y a la vez un poco triste es cómo la audiencia reacciona a todo esto. Por un lado están los que se posicionan del lado de uno u otro, defendiéndolos a capa y espada, o culpando al otro. Por otro lado están los que simplemente observan, analizan, y quizás, se identifican con las dificultades que implica una ruptura, por muy famoso que sea uno. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y la fortuna, las emociones humanas son universales. El dolor de un corazón roto, la confusión, la necesidad de seguir adelante son experiencias que trascienden las pantallas y los titulares. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Más allá del chisme y la especulación, estas situaciones nos invitan a reflexionar sobre las relaciones, sobre la comunicación, sobre la forma en que manejamos la adversidad. La reacción de Halil Ibrahim nos muestra la importancia de la fortaleza interior y de buscar el equilibrio en el trabajo y en el apoyo de los seres queridos. La reacción de Slasu nos habla de la valentía de ser vulnerable, de compartir el proceso de sanación y de recordar que uno mismo es lo más importante. Es fácil caer en la tentación de juzgar, de tomar partido, pero creo que lo más constructivo es ver estas situaciones como estudios de caso de la resiliencia humana. Ambos están pasando por un momento difícil, y aunque sus maneras de afrontarlo sean distintas, el objetivo final es el mismo: superar esta etapa y seguir adelante. Y para ellos el escrutinio público añade una capa adicional de complejidad a un proceso que de por sí ya es complicado. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con el público y compartir experiencias, también pueden convertirse en un caldo de cultivo para la presión, la crítica y la desinformación. La forma en que Halil Ibrahim y Slasu manejan esta presión es, en sí misma, una parte importante de la historia. Si bien Sla ha sido más abierta, ha tenido que lidiar con una avalancha de opiniones y consejos no solicitados. Halil, por su parte, enfrenta el desafío de mantener su privacidad mientras intenta recuperarse. Es importante recordar que detrás de los titulares y los rumores, hay dos personas que están viviendo una experiencia emocional significativa. Su reacción tras la ruptura es un reflejo de sus personalidades, de sus circunstancias y de la forma en que cada uno procesa el dolor y el cambio. En resumen, la ruptura entre Halil Ibrahim y Slasu ha sido un acontecimiento que ha capturado la atención de muchos. Hemos visto cómo Halil Ibrahim ha optado por una reacción más reservada e introspectiva, centrándose en su trabajo y en su círculo íntimo. Por otro lado, Slasu ha compartido más abiertamente su proceso de sanación, mostrando vulnerabilidad y buscando el apoyo de su comunidad. Los rumores sobre los motivos de la ruptura han añadido un matiz de drama a la situación, alimentando la curiosidad del público. En definitiva, esta situación nos recuerda que a pesar de la vida pública, las rupturas son experiencias humanas universales. La forma en que cada uno reacciona es personal y única, y aunque la especulación sea alta, lo más importante es el proceso individual de sanación y recuperación. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre el escándalo de Halil Ibrahim y Slasu y sus reacciones tras la ruptura. Espero que esta información les haya parecido intrigante y, sobre todo, les haya dado una perspectiva más completa de la situación. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Cómo creen que están manejando la situación? ¿Tienen alguna opinión sobre las reacciones de cada uno? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa y siempre estoy deseando leer lo que tienen que decir. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes crean que les podría interesar. Y si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.